Estoy proyectando ahí, no sé si ustedes lo ven ya, un Power. Me hacen con el dedito si es que lo logran ver. Bueno, les agradezco. Como les decía, hay una preocupación porque la vez anterior el Power no me funcionó, así que tuve que improvisar. Así que vamos a partir ahí, ¿no es cierto?, el logo de nuestra iglesia. Y seminario básico, ¿no es cierto?, cómo crecer, clase 5, la oración. Importante es en la vida del cristiano la oración, y vamos a poder ver. También recuerde que hemos estado viendo algunos estudios con los otros hermanos que han estado anteriores míos, y sabe, la idea de este estudio es que usted pueda ir armando no un puzzle, sino que digamos un rompecabezas, porque cuando a su rompecabezas le falta una pieza, usted no puede terminar de ver la imagen completa. Por lo tanto, lo que hemos ido aprendiendo durante las semanas pasadas, esto también es una parte fundamental de un cristiano, y es la oración. ¿Ya? La semana pasada veíamos las 4 semanas en realidad, hemos visto el ingerir la Biblia, estar preocupados de la Biblia, y en la Biblia también nos habla acerca de la oración. Y lo primero que vamos a ver es, hay sus estudios ahí están para que los puedan ir completando. La idea es que puedan estar atentos, porque cuando no tenemos espacios para llenar, la verdad que a veces nos dedicamos ahí a hacer otras cosas, y la idea es que estemos atentos y podamos llenar con nuestras manos. Entonces, dice ahí la definición de la oración, y lo primero que tenemos ahí, dice, la oración es un acto. Y aparece también una imagen junto con esto. La primera letra o la primera palabra que necesitamos poner ahí es que la oración es un acto. Esta es una definición que se sacó de varias definiciones, y es como lo más cercano, o es lo más simple de poderlo explicar. Entonces dijimos que la oración es un acto, así como una actitud. Y usted se fija ahí, en la imagen que aparece también hay un hombre con una actitud de reverencia, con una actitud de humildad delante del Señor. Y importante es aprender a la dependencia de Dios. Por lo tanto, entonces, una definición simple y efectiva sería: la oración es un acto, así como una actitud de dependencia de Dios. Y ahí la última imagen, hay algo importante que nosotros debemos aprender, y dice ahí, aprender a depender realmente de Dios. Y una de las maneras que nosotros tenemos para poder depender de Dios es justamente a través de la oración. Seguimos adelante, hay algunas imágenes que nos van a aparecer ahí. Les pido que busquen en sus Biblias, o que sigan la pantalla, porque en realidad se los escribí para que así no se distraigan. Y hay algunos de estos que no aparece en su estudio, pero sí están los versículos, así que usted también va a tener un tiempo ahí cuando esté meditando en esto para que lo pueda revisar. Y dice Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7. Vamos a... voy a reducir un poquito mi cámara. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con hacimiento de gracia. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Jesús. Ahora, una pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿y cuál es el propósito de la oración? Bueno, tengo aquí una de las definiciones, y el propósito de la oración, con letras rojas, es lo que no deberíamos pensar. Y dice, no es mover a Dios a nuestro favor o cambiar su mente. Lo repito nuevamente, dice, no es mover a Dios a nuestro favor o cambiar su mente. Dice, es para que usted sea conformado a la voluntad de Él. Una de esas cosas, hermano, o esto es lo importante de la oración, es para que a través de la oración usted también sea conformado, usted sea
moldeado, usted sea de alguna manera hecho como el Señor quiere. La segunda definición que tengo dice que una vida apropiada de oración resulta de un corazón y una mente llena de paz. ¿Se acuerda que la semana pasada veíamos la importancia que estaba el de ingerir la Biblia? Y dentro de todo lo que pudimos ver ahí, en ella encontrábamos paz, en ella encontrábamos sabiduría, en la Biblia también encontrábamos respuesta, en la Biblia también encontrábamos esa necesidad que a veces buscamos, que no hay nada que nos contente. ¿Se ha fijado que a veces usted, por ejemplo, llega a su casa y dice, tengo ganas de comer algo? Y la verdad que lo piensa, pero no sabe que quiere comer. Bueno, la idea de la oración es que todas esas necesidades, no estoy hablando de las necesidades biológicas de comer o ese tipo de cosas, sino que las necesidades espirituales son necesarias y a ellas podemos llegar a través de la oración. La oración, hermanos, es la manera de la cual usted le responde a Dios o usted le está preguntando a Dios. Dios, cuando usted escudriña las Escrituras, como veíamos la semana pasada, Dios le habla a su vida. A través de la Biblia, Dios a usted le está hablando. Pero el Señor, ¿qué es lo que quiere también? El Señor quiere escuchar sus respuestas. Y sus respuestas no solamente deben ser hechos que usted hace a diario. El ir a la iglesia, hermano, el estar en las reuniones, no es todo lo que el Señor quiere de su vida. Y una de las cosas importantes en un cristiano es justamente la oración. Y dice ahí, la letra B dice, resulta de un corazón y una mente llena de paz. ¿Sabe? Escuchaba la predicación de un pastor de un expositor en realidad hace unas 3 semanas atrás, en la cual él decía que nosotros, cuando dejamos de estar en las cosas de Cristo, o sea, cuando nosotros tenemos nuestra mente vacía, nosotros le abrimos la oficina, decía él, al diablo para que nos habite. Por lo tanto, es necesario es escudriñar las Escrituras y en todo tiempo el poder estar orando, siempre estar preocupados de la oración. Y en este estudio vamos a aprender a ir conociendo un poco de lo que es la oración. No son cosas tan sencillas. Una oración a veces, nosotros pensamos, usted por ejemplo, cuando a la hora de almuerzo o en una 11, nosotros muchas veces cantamos. Hay un canto que utilizamos para la 11, muchas veces para el almuerzo, pero ¿sabe usted la importancia que tiene el orar al Señor, el darle las gracias al Señor por ese almuerzo o por ese desayuno que usted está tomando? Y nosotros son cosas que a veces pensamos que cuando yo canto, que no está malo tampoco, pero nos vamos a dar cuenta en este estudio, hermano, que no es lo que el Señor quiere. ¿Sabe por qué? Porque el canto es algo que está ahí instruido, que a alguien lo puso y que en realidad es muy bonito, es bueno también para enseñar a los niños, pero sabe, Dios lo que necesita es que usted se comunique con Él a través de la oración. Y sabe, lo mejor es una oración. Vayamos a la otra diapositiva y dice, la oración es algo que, y ahí viene para que usted lo pueda completar, la oración es algo que se espera. Mire, vamos a ver ahí en algunos versículos ahora en esta parte, y que nos van a explicar por qué en este punto 2, por qué dice la oración es algo que se espera. Y esto está basado ahí en el libro de Mateo, desde el capítulo 5 en adelante, si usted tiene tiempo para buscarlo, donde se habla acerca del Sermón del Monte, dentro de todo lo que el Señor realiza en ese sermón, en esa prédica, en ese instante, también Él da a conocer qué es lo que necesita de nosotros los cristianos. Por eso dice, la oración es algo que se espera. O sea, el Señor, Cristo, es quien instituyó esto y Él espera a que usted pueda orar. ¿Ya? Él esperaba y les dice ahí cuando está en ese sermón, está con sus discípulos, ¿no es cierto? Les habla ahí en el libro de Mateo, y vamos a ir específicamente a Mateo capítulo 6, yo lo tengo aquí para que usted no lo busque en su Biblia, lo tengo ahí en la pantalla, y dice, mire, lo importante que esta es una parte importante de la oración, para que usted pueda entender, dice, y cuando oras,
¿Por qué? Porque el Señor, Él espera que usted ore. Por eso el Señor les dice a los discípulos, les dice, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie. Y con rojo le destaqué cuál es el problema de los hipócritas. Dice, para ser visto de los hombres. De cierto os digo, que ellos, se refiere a los hipócritas, ya tienen su pago. Yo muchas veces leí este versículo y no lo había entendido claramente o no lo había mirado a lo mejor con la mirada de lo que el Señor quería entregarnos, pero dice que los hipócritas, ellos, lo que les interesa en el fondo es que la gente lo vea, el llamar la atención, el que la gente sepa que este hermano está orando. ¿Sabe? Cuando yo era niño, y perdónenme que sea autorreferente, pero no me gustaba el tiempo de la oración en la iglesia. Yo iba al templo y habían hermanos, y yo sé que el pastor seguramente se va a acordar, y otros hermanos de la edad mía que íbamos al templo, que habían hermanos que usted sabía que cuando oraban, esa oración era de media hora, así, con reloj en mano, era exactamente media hora, porque usted ya sabía cuáles eran los hermanos. Después con el tiempo yo fui creciendo y habían hermanos que hasta se emocionaban y lloraban, y yo siempre me preguntaba por qué cuando a mí me hacían orar, a mí no me sucedía eso. ¿Por qué mis lágrimas no caían? ¿Por qué yo no podía emocionarme? ¿Por qué yo no tenía las palabras que tenían esos hombres? Que no digo que sean malas ni que sean buenas, sino que estoy haciendo una imagen de esto para tener la idea de lo que en el fondo yo pensaba. Y yo me sentía mal cuando oraba y mi oración se basaba en 2 o 3 puntos y no hacía nada más. A través de este estudio también he ido aprendiendo, y con el tiempo, que la oración no es lo bonito que yo hable. Incluso más abajo este versículo lo dice. Y versículo 6 dice, más tú, o sea, nosotros, dice, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre, y mire, dice que está en secreto. El Señor, hermano, a usted le está escuchando. El Señor está preocupado de la oración suya. No importa que hayan 20 hermanos en diferentes lugares orando, dice que tu Padre, o sea, el Señor, dice que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, dice, te recompensará en público. Nota las dos diferencias. Él le está diciendo a sus discípulos, el Señor le está diciendo a sus discípulos, no sean de esta manera, sino que oren tranquilamente, calladamente, y para que Dios que está en el cielo pueda escucharlo y no la gente que está alrededor. Número 7 dice, llorando, no seáis proligios como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. ¡Ay, qué hora hermoso este hermano! Están entregado, tiene las palabras tan exactas, cuando ora no sé de dónde le aparecen esas palabras, se nota que el Espíritu Santo está con él y usa esas palabras que las buscó en internet para poder decirlas. Bueno, el Señor dice, versículo 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahí podemos decir también, bueno, y si el Señor sabe lo que yo necesito, ¿para qué se lo pido? ¿Sabe? Es necesario. El punto anterior, punto 2 que veíamos, decía claramente, la oración es algo que el Señor espera. Él es el que está instruyendo esto, Él es el que nos está mandando a que nosotros debamos orar. Vayamos a otro versículo más, no lo busquen, también está, lo tengo ahí para que ustedes no pierdan tiempo en eso. Dice, perseverad en oración, Colosenses 4:2, perseverad en oración, velando en ella con nacimiento de gracia. Tengo ahí una imagen, y a veces las imágenes nos dejan las cosas más claras. Si ustedes se fijan, hay un grupo de personas ahí que van trotando, que van corriendo, haciendo ejercicios, se pueden estar preparando para alguna competencia, y les muestro la otra imagen, dice, y vienen de vuelta. Y si ustedes se fijan, no son las mismas imágenes, si ustedes las observan bien, las personas cambiaron de posición, pero sí siguen en esto. O sea, si usted piensa,
cuando ellos salieron a trotar, imagínense lo que en estos momentos están en la playa, que hoy no lo podemos hacer, pero piense que a usted le dieron esos ánimos de salir a correr y cuando aprovechó de hacer un retiro en la playa, ¿no es cierto? Le dijo a los hermanos, hermanos, mañana salgamos a correr. Se levantó temprano y partió corriendo, y no sé si habrá alcanzado a correr 1000 metros o 2000 metros, y después viene de vuelta, y el tema de esto, o la imagen que quiero que usted recuerde, es que cuando ellos se fueron y cuando volvieron, el grupo igual venía y todos habían perseverado. Todos habían llegado, independientemente de la posición en la cual venían, pero ellos perseveraron. Ellos seguían haciendo lo que estaban haciendo. Por lo tanto, Colosenses capítulo 2 nos habla, el Señor nos dice, perseverad en la oración. Siempre. Tengo esa otra imagen también ahí. Y si usted se fija, hay una hormiguita, ¿no es cierto?, que va subiendo, podría ser, no sé, una bolita de chocolate, podría ser una bolita de azúcar, la verdad que no puedo identificar bien lo que es, pero la imagen es clara y dice, perseverad en oración, velando en ella con nacimiento de gracia. ¿Sabe usted qué pasaría si a esa hormiguita se le suelta ese grano que lleva encima y le pasa por encima de ella? Lo más probable es que quede maltrecha o que tal vez podría perder la comida que ella lleva para su colonia. Y ¿por qué es tan importante? Ella es tan pequeñita y sabe, ellos son uno de los insectos más trabajadores que hay. Eso lo dice en internet, está también en muchos libros. Son organizados, son perseverantes. Usted ha visto las filas a veces de hormigas cuando llegan las hormigas a la casa y le pillaron a usted ahí el azúcar o le pillaron algún resto de miguitas de pan o algún dulce. ¿Cómo usted puede mirar cómo ellas van ordenadamente y todas perseveran y todas llegan al lugar donde tienen que ir porque todas son trabajadoras? Todas siguen en eso, es lo que ellas querían hacer, es lo que necesitaban hacer, y sabe, ellas van con una precisión pero increíble. No se desvían, si usted se fija, siempre es como un camino. Y dice, el estudio dice que nosotros debemos dedicarnos a la oración, debemos, dice, ser vigilantes y también debemos ser agradecidos del Señor. Y nosotros, ¿sabe, hermano? Hay tantas cosas que a veces no agradecemos del Señor. Mire, si simplemente con que usted en la mañana se pueda levantar, que usted pueda abrir a lo mejor las cortinas de su casa, pueda mirar que hay un sol, ¿sabe? Eso ya es para agradecer al Señor. Independientemente de lo que tengamos que hacer o si tenemos algo en la casa, pero la importancia que tiene el poder levantarnos, el poder mirar por la ventana. Sigamos en otro versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 16 y al 18. Dice, estad siempre gozosos. Repito el anterior, ¿no es cierto?, decía que debíamos ser perseverantes y también con acciones de gracia. Y Tesalonicenses nos está diciendo, también con respecto a la oración, nos está diciendo en el versículo 16, estad siempre gozosos, a pesar de las circunstancias. Les puse una imagen ahí, y si ustedes se fijan, está lloviendo, están todos con paraguas, y hay una mujer que su paraguas se rompió, pero sin embargo, mírele su cara. Si usted se acerca ahí a la pantalla, la va a ver que ella está con una sonrisa. ¿Y sabe por qué? Porque ella, o quiero demostrarle de esa manera el gozo. A pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad que ella está en este momento ahí, porque se debe estar mojando, está feliz, está gozosa. Y sabe, eso se tiene que reflejar en un cristiano. Capítulo 17, versículo 17, perdón, dice, orad sin cesar. O sea, no te detengas en ningún momento. Orar sin cesar. ¿Sabe? A veces, como le decía, las dificultades, las inclemencias a veces que podamos tener, no nos pueden dejar sin orar. No, hermano, cuando a veces nosotros pensamos que el Señor no responde las oraciones, o a veces vemos que tardan las oraciones del Señor. ¿Sabe? La Biblia le está diciendo, el Señor le está diciendo a través de la Biblia, ora sin cesar. Independientemente, hermano, que usted sienta que Cristo no le ha contestado, ¿sabe? Él está escuchándole. Él está siempre preocupado de usted.
versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ¿por qué motivo usted tiene que orar? Dice ahí, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted siempre esté gozoso. La voluntad del Señor es que usted siempre ore sin cesar. Y otra voluntad del Señor dice que es dar gracias en todo, absolutamente de todo. Dad gracias porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire qué cosa más importante. Usted no ora, hermanos, porque usted necesita orar. Usted no ora porque está en una aflicción. Usted no ora porque usted quiso orar, sino que usted está orando porque es la voluntad de nuestro Salvador. Esa es su voluntad, que usted dedique un tiempo a la oración. Otro versículo que vamos a ver dentro de los que están también ahí en su lista es Efesios capítulo 3, versículo 12. Dice, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe en Él. En el cual tenemos seguridad. ¿Sabe? Usted tiene que estar seguro de que Cristo le está escuchando. Esa es la seguridad, hermano. No hay otra cosa más segura que Cristo le está escuchando. Le voy a poner en un caso suyo personal. Cuando uno de sus hijos necesita algo y le habla, lo más mínimo que sea, usted puede estar con dolor de cabeza, usted puede estar enfermo, usted puede estar en la cama, pero sin embargo le va a poner atención a su hijo, ¿no? Le va a escuchar, aunque usted esté ya súper delicada, súper complicada, usted le va a escuchar. Aunque muchas veces su hijo le haga un enreo, o sea, a lo mejor una tontería, pero usted le va a escuchar. Imagínese el Señor Jesucristo con usted, que usted es su hijo. Usted tiene que tomarse de las promesas de Cristo hoy día. La semana pasada los hermanos enseñaban y dice que nosotros tenemos la heredad de ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos, por lo tanto, hoy día tenemos la seguridad y tenemos la entrada con confianza. Imagínese, hermano, a usted le están dando la confianza, le están dando esa seguridad por la fe que hay en él. Es algo que es seguro, hermano, es como si a usted le dan un dato para que juegue algo y el único que va a participar es usted y usted seguro que se va a ganar ese premio, es porque eso se lo están asegurando. Cristo está asegurando que Él le está escuchando. Dice, tenemos entrada con confianza. Él es nuestro amigo. Usted cuando tiene algún amigo al que usted le cuenta las cosas más íntimas, ¿o no? Siempre nosotros decimos que Cristo, o es una frase cliché que siempre decimos, no, Cristo es mi amigo. Pero sin duda a Cristo no le contamos todo. A Cristo le contamos algunas cosas, a pesar de que Él las sepa. Pero cuando tenemos un amigo, a ese amigo sí le contamos las cosas de confianza. Hoy día, hermano, la Biblia nos está diciendo que la confianza que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo es tremenda. ¿Sabe? Ese es un privilegio. Eso es algo que no todas las personas lo tienen. Hoy día, en el tiempo que vivimos, las personas pueden conseguir muchas cosas, las personas que tienen dinero, pero hay cosas que el dinero no las consigue. Y por ejemplo, usted podría tener mucho dinero, pero si usted no tiene llegada con el Señor Jesucristo, si usted no es salvo, de nada le va a servir eso. Y hoy día nosotros, hermano, eso es un privilegio. Es como decir que hoy día usted todos los días almuerza una centolla y día por medio solamente camarones y locos y ostiones en su mesa. Un privilegio. Eso es un privilegio. Hoy día, hermano, es un privilegio el poder orarle a Cristo. Es un privilegio saber que tengo la seguridad de que el Señor me está escuchando. El problema está en nosotros, que a veces pensamos que Él no nos escucha. Dice, la imagen que les proyecté dice, no te rindas ante el problema, más bien ríndete a los pies de Dios. En Él encontrarás la fuente de la solución. Eso es lo que Cristo quiere, hermano. Eso es la voluntad de Él. Él ya sabe lo que usted necesita. Eso la Biblia también lo afirma. Pero sabe, Él quiere que usted converse directamente con Él. Él quiere que usted le cuente sus problemas. Él quiere que usted llegue con confianza a donde Cristo.
Pasamos al punto número 3 y vamos a ver qué sucede con la oración. Dice, la oración, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen que ir completando su librito, ¿no es cierto? Para que después lo pueda juntar junto con los otros. Dice, la oración es algo que se aprende. La oración es algo que se aprende. Por lo tanto, hermanos, el orar, todos dicen, no, si es muy fácil. Pero sabe, dice ahí que es algo que se aprende. Y todos lo podemos aprender. Dice, la letra A, dice, se aprende a orar. Mire qué fácil. Se aprende a orar orando. De esa manera, hermano, usted va a poder aprender a tener una relación con Cristo. Y le voy a proyectar ahí también una imagen. Y los músicos, me imagino el pastor, el Benja, van a entender al tiro de qué se trata esto, ¿no es cierto? Esto es una nota musical y es lo primero que un músico aprende, ¿no es cierto?, para poder luego hacer todo lo demás. Luego le enseñan qué es lo que es un pentagrama, cómo puedo ubicar las letras ahí, cómo puedo conocer los sonidos, los tiempos. Yo no soy muy experto en música, más bien no tengo mucha llegada con la música porque, bueno, ustedes saben, para el piano me faltan dedos. Así que no puedo estar cerca de la música a pesar de que me gusta. ¿Eh? Una vez que usted aprendió todo eso, mire, usted pueden salir canciones hermosas como vemos ahí, si usted se imagina. Imagínese esa imagen ahí que salen con las notas musicales, y es lo precioso cuando escuchamos, ¿no es cierto?, alabanzas al Señor, pero sabe, para llegar desde el punto A donde aparece una nota musical hasta cuando usted la interpreta correctamente, sabe lo que hay es práctica. Y eso lo debe saber el pastor, lo debe saber el Benja, lo debe saber el hermano Luis. Tienen que practicar para que las cosas resulten, para que cada día ellos puedan mejorar en lo que hacen. Solo debemos practicar. Por lo tanto, hermano, para que usted aprenda a orar, para que usted sea un buen orador, usted tiene que practicar la oración. Usted tiene que arrodillarse, usted tiene que estar en reverencia. Usted, mire, hay tantas maneras de que podamos orar. Hermano, no solamente es necesario que usted se arrodille. ¿Sabe? Cuando o muchas veces nos arrodillamos cuando estamos muy complicados y queremos orar al Señor y estamos demasiado complicados, lo que hacemos es arrodillarnos. Pero cuando mi oración no es tan complicada, la puedo hacer de pie. ¿Sabe? La verdad que no tiene mucha relación de la manera que yo lo haga, sino que lo importante de esto, hermano, es que usted ore, que usted practique. En el punto B dice, se aprende a orar orando con otros. Es importante que podamos desarrollar esto. Número 1 dice desarrollar una relación de oración en pareja. ¿Ya? Es importante, ¿sabe por qué? Porque usted necesita a alguien a veces que a lo mejor le corrija, que a lo mejor le ayude. Y puse ahí un ejemplo, y ¿quién más cercano, en el caso mío personal, quién más cercano para orar? Ahí salen dos manos y ustedes ya pueden distinguir, ¿no es cierto?, que es un matrimonio, ¿no es cierto?, porque él está con argolla, ella tiene un anillo de compromiso, por lo tanto es una pareja que está casada, y saben, ellos están desarrollando también una manera de orar en pareja. Dice que están orando. Otra manera importante, dice con un amigo, en este caso la imagen que les presento, yo pienso que el hombre de azul es un pastor, el otro es uno de sus discípulos, ¿no es cierto? Y que mire qué importante poder estar orando ahí con el pastor o con su amigo. ¿Sabe? Dice que eso hay que desarrollarlo. Una relación de oración en pareja. ¿Por qué? Porque de esa manera va a entender. Usted sabe, en el campo, o conoce en el campo las yuntas de bueyes, y saben ustedes cómo van enseñando a los animales, ¿o no? Cuando el animal está nuevo, lo ponen al lado de un buey más viejo y va aprendiendo en el camino, en el trabajo. Estos animales van aprendiendo lo que tienen que hacer. ¿Y por qué? Porque van practicando. Por lo tanto, es importante el desarrollar una relación de oración.
con quien usted tenga más cercano a su casa. Puede ser su hijo, puede ser su esposo, puede ser en el grupo familiar incluso, hermano. Nosotros a veces los cristianos a veces no acostumbran a orar en grupo general, por ejemplo, al hacer esto algo que sea de todos los días. Así como hay familias que les gusta almorzar todos juntos o les gusta desayunar todos juntos, sabe que también es una buena práctica que les guste orar juntos. ¿Por qué? Porque usted va a poder enseñar, si usted puede enseñar a sus hijos, o sus hijos también le pueden hacer algunas correcciones. Vayamos al otro punto que aparece en su estudio. Dice, elige buenos modelos de oración. Por lo tanto, es importante que nosotros también leamos la Biblia, porque vamos a poder encontrar esto. Y dice, elige buenos modelos de oración. Yo les voy a presentar ahí unos modelitos, van para hombres y mujeres, ¿no es cierto? La verdad que son 3 modelos y vamos a buscar ahora en la Biblia y vamos a poder distinguir o saber si esos modelos nos sirven. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. ¿Sabe lo que quiere decir ese versículo? Dice, aclara que nosotros no sabemos orar ni pedir, y es por eso que el Espíritu Santo, que vive en nosotros, hermanos, le tiene que interceder, tiene que ayudarlo. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a pedir en las oraciones. ¿Sabe? Debemos aprender a ser exactos en las cosas que pedimos. Había no lo puse ahí, pero había un ejemplo en lo que yo he estado estudiando y decía, por ejemplo, que una oración básica de un cristiano es decir, Señor, te pido bendición. Pero eso es algo que el Señor te da todos los días. Y a veces nosotros necesitamos pedir una bendición por algo que necesitamos hacer, tal vez por un examen específico. Pero, ¿sabe? A veces nos conformamos con decir, Señor, bendíceme en lo que tengo que hacer. Y no somos concretos, ¿ya? Por eso es que el Señor dice que debemos elegir buenos modelos de oración. Dice, con respecto a los modelos de oración, dice que debemos buscar a quienes oran con gran sinceridad, con pasión, con urgencia. Usan argumentos y metas bíblicas. Y otros son especialmente fieles en interceder por otros. A eso se refiere con la palabra que dice arriba, que dice, elige buenos modelos. Nos está diciendo cuáles son los modelos que debemos elegir. Dice que son los que oran con gran seriedad, con gran pasión, con urgencia. Usan argumentos y metas bíblicas y otros son especialmente fieles en interceder por otros. Por lo tanto, estos modelos que yo les presenté no nos sirven para nada. ¿Por qué? Porque lo debemos buscar en otro lado. ¿Y dónde podemos encontrar tales modelos de oración? Es una pregunta que hoy debo hacerme. ¿Dónde encuentro esos modelos de oración? La letra A, ahí usted tiene para completar, dice que podemos encontrar modelos de oración, dice, en la Biblia. En la segunda parte de nuestro estudio vamos a buscar algunos modelos de oración, pero eso va a quedar en el segundo estudio para que, si usted tiene tiempo también, y ya pueda poner esto en práctica, en la Biblia, hermanos, usted puede encontrar modelos de oración. ¿Dónde más? Letra B, en la iglesia, ¿sabe? En reuniones tales como las que estamos haciendo ahora, en los devocionales, en todo lugar, hermanos, donde se esté predicando de la palabra del Señor, usted va a encontrar o va a poder encontrar modelos de oración. ¿Dónde más? Libros. Ahí puse un libro de oración, ¿no es cierto? Dice, el poder de la oración en la vida del creyente. Importante que usted se pueda instruir.
Importante que usted pueda buscar más información, más de la que el predicador o más de la que el pastor de la iglesia le puede dar. ¿Sabe? Es importante que usted se instruya, tal como decían mis hermanos la semana pasada, es importante que usted ingiera la Biblia. Y por lo tanto también es importante que usted se instruya acerca de la oración, de qué es la oración, por qué tengo que orar, dónde lo hago, dónde lo busco. Y también dice que con hermanos de la fe. Ahí hay un grupo de hermanos, no sé, cualquier coincidencia ahí, es nada más que casualidad en esa fotografía, pero ahí dice que también nosotros podemos encontrar buenos modelos de oración dentro de los hermanos de nuestra fe, ¿ya? Cosa importantísima. Letra C, ahí en sus libritos, dice, se aprende a orar meditando. Usted ha escuchado que está de moda ahora que la gente está en su casa, que está encerrada, y que hablan mucho acerca de la meditación, pero ¿sabe lo que hace cuando están hablando de la meditación? Las formas que le muestran es tomarse los dedos, sentarse de una manera específica y mirar al cielo. Y poner su mente en blanco. Y sabe, el Señor hoy día, en la Biblia me está diciendo, se aprende a orar meditando. Pero ojo, ¿dónde? Dice en la Escritura. Y esa es la diferencia. Nosotros a veces no usamos esta palabra, no porque la gente no nos vaya a decir, ah, mira, yo también estoy en unas clases con una persona que hace yoga y meditamos y quedamos súper bien. El Señor me está diciendo que yo debo meditar, pero ¿en dónde? En la Escritura. Para mejorar nuestras oraciones, y aquí ustedes tienen que completar también ahí en sus apuntes, dice que para mejorar nuestras oraciones es importante que antes de orar, lee las Escrituras. Mire qué cosa más importante. Dice que antes de orar, lee las Escrituras. Luego, medita en ellas. Dice, ¿y qué es lo que, para qué tengo que meditar? Dice que la palabra nos convenza. Repetimos hasta ahí. Dice, antes de orar, lee las Escrituras, luego medita en ellas, que la palabra nos convenza. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Sabe, hermano, que usted no puede orar si usted está en un pecado? No puede orar si usted está enojado con un hermano. Usted no puede orar si está enojado con un hijo. Usted no puede orar si está enojado con un amigo. Hermano, por eso es importante, dice, antes de orar, lee las Escrituras, medita en ellas, para que la palabra nos convenza de nuestros pecados y nos lleve a la confesión de ellos. Cosa importante, dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Hermano, por lo más pequeño que sea su pecado, es necesario que usted lo confiese. ¿Sabe? El que usted esté enojado a veces con su esposa, hermano, dice que si usted está en pecado, usted no puede orar. El Señor dice que no le va a escuchar. Y la palabra es clara, dice, medite en las Escrituras para que la palabra y el Espíritu, a través de esto, te convenza del pecado del cual estás cometiendo. A lo mejor para ti es algo que no tiene importancia. A lo mejor estás acostumbrado a enojarte con un amigo. A lo mejor estás acostumbrado a enojarte con el pastor de la iglesia. A lo mejor estás acostumbrado a enojarte con un hermano de la iglesia. A lo mejor estás acostumbrado a enojarte con uno de tus hijos. Pero sabe, hermanos, la palabra dice y la meditación en la palabra nos va a convencer de que eso no es lo correcto. A pesar de que nosotros pensamos que sí, porque lo hemos hecho toda la vida. Yo siempre me he enojado con ese hermano. Siempre he discutido, siempre no he llegado a acuerdo con ese hermano. La Biblia dice que debemos meditar para que esa palabra me convenza a mí de que eso no es lo correcto. Y nos lleve, dice, a la confesión y ¿a qué? Al arrepentimiento. Esto tampoco aparece en sus estudios, pero es algo importante para que usted pueda pensar, para que usted pueda meditar. Dice que una vez alguien dijo, un cristiano
es tan fuerte como su vida en oración. Lo repito, dice que un cristiano es tan fuerte como su vida en oración. Y aquí el pastor a lo mejor me va a entender de lo que de la palabra que voy a usar. ¿Cuántos hermanos cristales tenemos nosotros en nuestras iglesias? Ese hermano que si usted no lo trata con cuidadito, con cariño, el hermano se nos quiebra o se nos enoja. ¿Sabe? Dice que un cristiano es tan fuerte como su vida en oración. ¿Qué podemos pensar al respecto de esto? ¿Sabe, hermano? Usted va a ser fuerte en Cristo. Usted no le van a entrar las balas, usted no va a tener tanto sufrimiento, dice, si usted es fuerte en oración. Parte importante de su vida, parte esencial y no solamente de su vida y su familia, sino que una parte esencial de la iglesia, hermano. Es la oración. Es una de las armas que tenemos para defendernos, la oración. Así que, hermanos, les invito para la próxima semana. Vamos a seguir con la otra parte de este estudio y espero puedan estar preparados y también meditar y buscar también información con respecto a la oración. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y agradecer una vez más por la oportunidad de poder entregar de su palabra. Gracias, pastor.